Como siempre, esperamos unos pequeños minutos, unos cortos minutos para permitir que vayan ingresando las personas. En realidad estoy mirando las fotos, Juan Carlos, impresionante esos picachos, parece los Himalayas, ¿ah? Bueno, no tenemos mucho que envidiarle a la cordillera del Himalaya. Es un poco más alto, sí, en algunas zonas, Pero, pero la cordillera andina es formidable, ¿no? sí, sí, y sobre todo cuando uno la sobrevuela se da cuenta lo extensa que es, ¿ah? Sí. Y bueno, imagínate, es una columna vertebral de todo el continente americano. La columna, la cordillera del Himalaya es Eh, grande, pero no es pero tan extensa no, como no la es de tan los Andes. extensa, está concentrada, ¿no? Eh, Sí, y según leí hace unos meses, continúa subiendo. Parece que las presiones de las placas tectónicas hacen que continúe subiendo o había una explicación de que había una erosión que hacía que se alivianara y por lo tanto eso permitía que el total de la cordillera subiera. sí, Pocos metros, ¿ah? Pocos metros, varios sí, centímetros al año, ¿no? sí. Bueno, lo mismo pasa en el Himalaya, ¿verdad? Siguiendo con No, no, con la comparación. me refería al Himalaya. Ah, ya, Yo claro, creo que no hay claro. mediciones aquí en la cordillera de los Andes, probablemente debiera haber, pero no sé si ese mismo fenómeno ocurre, ¿no? Sí, debería. Ok, cuando tenemos ya un número importante de asistentes, así que vamos a dar comienzo a esta eh, conferencia mensual del Instituto de Ingenieros de Chile, ¿eh? Y para ser formal, entonces extiendo los buenos días a nuestros estimados socios y socias del Instituto de Ingenieros y además les doy la bienvenida a todos los que se han integrado y han deseado escuchar esta interesante charla que nos va a presentar don Juan Carlos Guajardo, eh, conocido experto en temas de minería y que nos va a dar una charla cuyo título y bajada está allí, Minería y Desarrollo en Chile, una visión de futuro. Voy a reseñar brevemente el currículum y la experiencia que tiene don Juan Carlos Guajardo y para no equivocarme y dejar algo afuera voy a leer unas breves líneas, ¿eh? Juan Carlos Guajardo Beltrán es un destacado ejecutivo con más de 25 años de experiencia en la industria minera chilena e internacional y se ha convertido en un consultor estratégico como fundador y directivo de la firma Plus Mine, una firma establecida en el año 2015 que ha logrado posicionarse como un referente en análisis de asesoría dentro del sector minero en Chile e internacionalmente. Anteriormente, Juan Carlos fue director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, CESCO, muy conocido en Chile y en el mundo minero internacional, donde impulsó su rol en debates sobre políticas mineras y encabezó eventos de gran relevancia como el Asia Copper Week en Shanghái. También impulsó la Semana CESCO en Chile y su experiencia incluye también roles de dirección en la Comisión Chilena del Cobre y como economista internacional de estudios del cobre de Portugal, contribuyendo significativamente al desarrollo de estudios y estadísticas del mercado global del cobre. Juan Carlos tiene un doctorado en Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid y ha complementado su formación con diversos programas avanzados en Japón y en Suecia. Es miembro del Comité de Expertos sobre el Precio del Cobre del Ministerio de Hacienda de Chile y ha sido parte del Comité de Asuntos Internacionales de la PIDAC, esta famosa conferencia que se desarrolla todos los años en marzo en Canadá. Su participación como orador en conferencias internacionales lo destaca como un líder de oposición en temas mineros y su red de contactos internacionales, especialmente en Asia y en América Latina, le permite ofrecer una perspectiva estratégica y soluciones efectivas
adaptada a las complejidades de la industria minera global. Juan Carlos viene regresando de un extenso periplo por las, diría, capitales del mundo minero en Londres y estuvo últimamente en Australia y en China. Por lo tanto, su percepción de la realidad minera mundial es muy, muy extensa y muy certera. Juan Carlos, por favor, adelante con tu presentación y muchas gracias por aceptar la invitación del Instituto de Ingenieros para hacernos esta presentación. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo, por la generosa presentación y, por supuesto, al Instituto de Ingeniero por haber considerado oportuno invitarme a realizar esta exposición esta mañana. Es para mí un honor poder expresar mis puntos de vista sobre un tema tan relevante como la minería, pero especialmente poder hacer una reflexión sobre lo que implica para el desarrollo del país. Me parece muy importante esto porque muchas veces se parte de una, de un supuesto de que la minería es una plataforma de desarrollo o el sueldo de Chile. Bueno, hay muchas interpretaciones que vinculan automáticamente lo que es la actividad minera en Chile a lo que es el desarrollo del país. Pero a mí me parece que es muy necesario hacer una reflexión de qué realmente significa hoy este tema, porque hay cambios globales geopolíticos, hay cambios globales a nivel económico, la transición energética, eh, hay cambios tecnológicos, hay muchas situaciones que están evolucionando, hay cambios políticos, eso es muy importante en nuestro país, en América Latina, y todo eso a mí me parece que nos obliga a no dar por descontado lo que muchos de los que estamos en esta conferencia creemos, que es que la minería es un agente de desarrollo del país. Tenemos que hacernos cargo de que hay muchos que no lo creen, y es un número creciente, y estamos enfrentando las dificultades que eso significa. Por lo tanto, mi presentación, permítame usted, me voy a basar en muchas cifras, estoy hablando con el Instituto de Ingenieros de Chile, por lo tanto, es una presentación que se basa en mucha información, pero que se aboca a hacerse cargo de esta importante conexión, minería y desarrollo de nuestro país. Bueno, quería hacer esa introducción y ahora voy a desplegar los contenidos que he preparado. Voy a partir con una pregunta provocativa, si Chile está en la trampa de los ingresos medios y cuál es el rol de los recursos naturales de la minería en esa situación. Luego voy a hablar de los beneficios de lo que ha sido el modelo mixto que ha desarrollado Chile en los últimos 30, 40 años. Luego voy a hablar de los desafíos operacionales, institucionales y culturales que tiene la industria minera actualmente, lo que señalaba al comienzo. En el punto 4 voy a hablar de esta nueva tendencia de los minerales críticos y qué supone eso como oportunidad para Chile. Y finalmente voy a concluir con algunas ideas de cómo me parece a mí que la industria minera tiene que plantearse en Chile, tiene que plantearse hacia el futuro para que sea un agente de desarrollo significativo. Eso es lo que voy a desarrollar y sin más voy a comenzar mi exposición. Y voy a comenzar con algo que fue hecho público hace no más de 2 semanas. Eh, y es algo que me estremeció. No sé si todo el mundo habrá visto esta noticia, pero el economista jefe del Banco Mundial, William Maloney, planteó que Latinoamérica lleva un siglo de crecimiento económico desperdiciado, perdido. No es que sea un año o una década perdida, como habitualmente se escuchaba. Es un siglo lo que el Banco Mundial considera que ha sido un periodo desaprovechado por América Latina. Y yo creo que hay que hacerse cargo de esa situación, porque una realidad muy, muy importante. En el gráfico, lo que ustedes pueden ver acá en la línea azul es el ingreso nacional bruto per cápita de América Latina respecto de Estados Unidos.
es decir, es un ratio. Y ustedes pueden ver de que ha oscilado entre un 10% y un 19%. Es decir, siempre América Latina ha sido prácticamente un décimo o un quinto de lo que es la prosperidad de un país referente como Estados Unidos. Y otro dato que es muy importante es la línea gris, que es el índice de precios reales de los commodities. Vean ustedes la correlación que tiene con el ingreso bruto de América Latina y respecto de Estados Unidos. Nosotros calculamos la correlación en niveles 80%, y la correlación en variaciones 46%. Estas son variaciones que muy pocas veces se encuentran. Por lo tanto, lo que también hay que decir es que la suerte que tienen los mercados de commodities, esto es con un año de fase, ¿sí? Es trascendental para explicar el crecimiento económico. Por lo tanto, si hay algo que podemos comenzar diciendo es que la suerte de los países de América Latina está íntimamente ligada a su crecimiento, su desempeño, a lo que son los precios de la materia prima. Eso es fundamental. Pero también parece que no ha sido suficiente y es necesario plantear alternativas u otro tipo de caminos para poder romper esta brecha tan significativa en materia de crecimiento económico. Yo lo voy a explicar, por supuesto, desde el punto de vista de Chile, este desafío. Y eso es precisamente lo que quisiera mostrarles en esta lámina. Eh, Está un poco complicada, por lo tanto, quiero explicarla bien. En el gráfico A, en el de arriba, es el mismo indicador que teníamos en la lámina anterior, pero solo para Chile. Eso es la línea azul. Eh, También está el caso de Corea del Sur, que está la línea naranja, y los países de ingresos medios en total. Y lo que podemos ver es que Chile ha tenido un ratio tan bajo como 6-7%, hasta llegar a un máximo de 28% respecto de Estados Unidos. Y lo que es importante es la correlación con el gráfico de abajo. El gráfico de abajo muestra las fases de crecimiento en la producción de cobre que ha tenido Chile en el mismo periodo. Y por lo tanto, la fase de mayor crecimiento de Chile en su ingreso respecto a Estados Unidos, o sea, cuando cortamos la brecha más rápido con Estados Unidos en materia de ingreso, fue cuando tuvimos la fuerte expansión minera entre los años 90 y mediados del 2015. En ese periodo la tasa de crecimiento de producción de cobre creció el 6% anual, y ahí Chile pasó de ser 8% de la economía de Estados Unidos a un 28%. Después de eso, y aquí voy introduciendo un poco la situación, después de eso hemos tenido una caída en nuestro ingreso, hemos ido decayendo, y la producción de cobre se ha ido estancando. Hemos tenido un crecimiento negativo de 1% desde el 2013 en adelante. Eh, por lo tanto, sí vale la pena plantearse que eventualmente estamos en una situación de trampa del ingreso medio. ¿Qué es lo que es la trampa del ingreso medio? Es simplemente la situación en la cual un país que viene creciendo rápidamente en base a sus ventajas comparativas más evidentes o más fáciles, llega a un punto en el cual eso ya no es suficiente, porque hay otros países que empiezan a aprovechar sus ventajas comparativas similares a las que tiene este primer país, y ya por lo tanto no tiene esa ventaja y no logra desarrollar otra. ¿Ah? Y empieza a rebotar y no logra traspasar el umbral que le permite acelerar su crecimiento y converger a los niveles de países desarrollados. ¿Qué es lo que dice el Banco Mundial respecto de eso? De que los factores que inciden son una estructura económica dependiente de ventajas comparativas básicas, ese es uno de los aspectos. Eh, el otro es la pérdida de competitividad global, y yo me acordaba ahí de la Comisión Nacional de Productividad, que viene diciendo desde hace, no sé, más de una década que estamos estancados en nuestro crecimiento de productividad, deficiencia en educación y capital humano, falta de innovación y baja inversión en innovación y desarrollo, falta de infraestructura moderna
y bajos niveles de integración regional y global. Probablemente este último no sea aplicable al caso de Chile, pero sí el resto me parece que son factores que obligan a poner atención a este tema. Y bueno, y a mí me parece que una cuestión fundamental que está detrás de esta situación que estamos viviendo, este techo, este estancamiento, como queramos llamarlo, es que se ha ido instalando una visión dicotómica de lo que significa la minería, el desarrollo, la minería para el desarrollo del país. Por un lado, la visión de que los recursos naturales son una plataforma de desarrollo, que a la cual yo adscribo, me imagino que muchos de los que están aquí adscribimos, ya lo decía, la visión de Chile de la minería como, como viga maestra del desarrollo, el sueldo de Chile. Hay muchas interpretaciones. Yo personalmente me gusta más hablar de plataforma de desarrollo porque es una base sobre la cual hay que trabajar para poder llegar a los niveles más avanzados, ¿no? Que es lo que estaba explicando antes. Pero ha llegado otra visión que me parece que ha sido muy perniciosa y es la visión de que la minería es una actividad extractivista, que es una expresión peyorativa que plantea de que si solamente hacemos minería, que la minería es una actividad muy primitiva y que finalmente no nos permite desarrollarnos como país. Y como pueden ver, la evolución de nuestro ingreso, la evolución de nuestra producción, sí efectivamente tuvo un techo. Por lo tanto, encontró campo fecundo esta visión del extractivismo y que se ha ido metiendo y se ha ido colando en por diferentes rutas dentro del mundo político, dentro del Estado. Ahí estamos encontrando los lomos de toro para aprobar proyectos, ahí estamos encontrando las dificultades para poder sacar adelante iniciativas de inversión relevantes, ¿no? Por lo tanto, hay una dicotomía cultural que es muy importante y de la cual hay que hacerse cargo. Existe el desafío del techo. Hemos llegado a un techo como país en esta primera fase de desarrollo en base a recursos naturales, me parece que sí, pero eso no significa que tengamos que salirnos del camino y empezar a experimentar con caminos que no nos van a conducir a un buen lugar. Hay que perseverar con nuestro camino en base a los recursos naturales, pero con mayor esfuerzo, con mayor inteligencia. Eso es lo que quiero plantear hoy. Y creo que hay ejemplos muy importantes que seguir, ¿no? Porque siempre cuando el extractivismo, cuando critica a Chile, cuando critica nuestra política minera, se olvida muy fácilmente de que hay casos de éxito extraordinariamente potentes donde los recursos naturales y la minería han sido pilares del desarrollo de los países, ¿no? Está Australia, está Canadá, están los países nórdicos. En estos países, la minería y los recursos naturales, no solo la minería, la industria forestal, etcétera, han sido los pilares sobre los cuales estos países se han desarrollado. Pero los extractivistas, los que piensan de esta forma, muy fácilmente se olvidan de estos casos de éxito siguen con unas críticas que a mí me parece que no tienen fundamento demasiado importantes. ¿Cuáles han sido las claves en estos países que han logrado avanzar desde la explotación de recursos mineros hacia estadios de desarrollo más altos? Primero, un pacto social fuerte entre gobierno, trabajadores y empresarios. Segundo, fuerte desarrollo de capacidades productivas locales. Me estoy refiriendo a empresas mineras y también proveedores que logran ser exitosos internacionalmente. Una política educacional intensiva y, ojo, con foco técnico. Con foco técnico. Eso es muy importante, alinear el desafío que tiene el país con su base productiva con la educación. Eso tiene que caminar de la mano, y en estos países hay un alineamiento bastante importante. Por supuesto, énfasis en el conocimiento, inversión y desarrollo, eh, y también una constante dinámica de renovación y adaptación de sus políticas, ¿no? Pero no quedarse estancado en lo que son las políticas iniciales, ¿no? Así que creo que esa ha sido la introducción que quería dar para poder desarrollar a continuación informaciones un poquitito más específicas. Decía de que Chile estableció un modelo mixto
y qué es lo que me parece a mí que es relevante de este modelo mixto? Que en los últimos 30 40 años logró aglutinar de una manera virtuosa las empresas del Estado. No olvidemos que Chile nacionalizó la industria del cobre a principios de los años 70. Teníamos la ENAMI ya desde las décadas anteriores, pero a eso se sumó el desarrollo de una industria privada de gran envergadura, ¿no? Que es lo que mencionaba con este salto de crecimiento, de inversión y de producción en la década del 80-90. Y por lo tanto la coexistencia de ambos estamentos permitió que con la participación del Estado como articulador de esa situación, los beneficios de la sociedad se maximizaran. ¿Mm? Si lo pudiera resumir en estos cuatro pilares que tengo acá en la derecha, los leería de abajo hacia arriba. Diría primero que el nacionalismo de recursos naturales que existe en Chile y con muchos países, pero tenemos que decir que en Chile también existe un nacionalismo de recursos naturales, eso, eso se ha logrado canalizar, se logró canalizar a través de una gestión exitosa de las empresas del Estado. Estoy hablando del periodo de los 90 hasta probablemente inicio del 2010. Eso aumentó la legitimidad de la industria minera en la sociedad chilena, logró que las rentas y la riqueza fueran más allá de las capacidades iniciales que tenía solamente la empresa estatal, y con eso se logró un desarrollo más amplio y sustentable del país. Yo creo que ese modelo ha sido el pilar sobre el cual se constituyó el éxito del país en los años anteriores. Déjeme describirles también algunas cuestiones adicionales. Eh, en esta lámina estoy desplegando el origen de la producción de cobre en Chile, es decir, la producción de cobre chilena. ¿Cuáles son los países, las compañías de los países que controlan y operan la producción nacional? Y bueno, es muy importante decir de que Chile tiene del orden del 41% de la producción total del país, Australia del orden del 18%, el Reino Unido, hablemos del orden del 12%, Canadá 10%, Japón alrededor también de un 11%. Eh, Esos son los países que han dado forma al desarrollo de la industria minera, en este caso del cobre. El cobre es muy importante, como todos sabemos, en la minería nacional, pero yo quería darles un mapa para entender quiénes son los jugadores y los países que están presentes en la minería nacional. Y otro dato muy relevante es que con este modelo virtuoso que Chile logró establecer, eh, Chile se constituye como el quinto mayor país minero del mundo, si lo medimos como el total del valor de la producción de los países. Es decir, todo lo que producen lo valorizamos, lo sumamos y hacemos un ranking. Si hacemos eso, vemos que China es el país minero más importante del mundo. A veces eso no se ve muy bien, siempre se ve como China como el consumidor, pero no, también es un país minero de primera línea. Luego Australia, Estados Unidos, Rusia y Chile en un quinto lugar, superando a Brasil y superando a Perú. Ahora, si consideramos el tamaño de los países, ciertamente Chile podríamos decir de que es el país más minero del mundo, porque dado está en el quinto lugar, pero es el país más pequeño de estos primeros cinco países, daría para pensar de que ciertamente es una potencia minera muy importante. Y tenemos acá, por supuesto, la producción y las reservas, segundo productor de litio del mundo, primero de cobre, tercero de molibdeno, quinto de plata, 16avo de oro. Ese es el panorama general. Algunos datos que no puedo dejar de mencionar para también entender la dimensión de la industria minera en Chile, lo que es el PIB. eh, Tenemos que el PIB, si consideramos además el efecto multiplicador que genera, estamos hablando que la minería explica 21% en el año 2023. Perfectamente podríamos decir que en un promedio está cerca del 20% del PIB, del PIB nacional, ¿no? Incluyendo la parte directa y los encadenamientos.
En lo que es su ingreso, aporte a los ingresos fiscales, las fluctuaciones son mucho mayores, como pueden ver, puede ser tan grande como el 21% de los ingresos fiscales en el 2010 en este caso, o tan bajo como el 2% en el 2016. ¿Ah? O sea, eso puede, y esto fue lo que dio origen a las políticas de estabilización de los ingresos del cobre. Una política muy exitosa, que hay que valorar mucho, que ha permitido estabilizar el uso de los ingresos de la minería por parte del Estado. Eh, en cuanto a inversión, la inversión estamos hablando que es del orden del 14-15% en promedio del total del país. Y en cuanto a empleo, si también consideramos el efecto indirecto, que no es menor, como pueden ver en el gráfico, de manera directa, estamos hablando de 270 o 180 mil trabajadores, pero indirectamente esto se multiplica varias veces significa que el empleo es alrededor del 10% del total nacional. Eh, Otra cuestión muy importante para describir el aporte de la industria minera es cómo se distribuyen los flujos que la industria minera genera regularmente. Aquí en la izquierda tengo la distribución de los flujos del año 2020. Y esto es bien importante porque muchas veces la discusión del aporte de la minería se suele concentrar en los aportes al fisco, en los impuestos, pero resulta que eso es solo el 6% de los flujos que genera la industria minera. Los dividendos, en este caso, en el 2020, fueron 10%, pero todo el resto fueron inversiones o pagos de remuneraciones, proveedores, insumos, servicios. Por lo tanto, lo que quiero decir en esta lámina es que el 90% del dinero que genera la industria minera recircula de una manera u otra en la economía nacional. No hay que quedarse con el aporte del fisco, que es muy importante, por supuesto, es un ítem trascendental lo que se paga en impuestos y ahí ha habido cambios recientes, como todos sabemos, pero hay una masa, un volumen de dinero que genera la industria minera que recircula con mucha fuerza en el país. Eh, bueno, decía también de que el cobre ha sido históricamente lo más importante. También creo que me pareció oportuno explicar cuánto efectivamente es el cobre respecto a otras actividades productivas. Si lo medimos por exportaciones, vean ustedes que la minería, el cobre explica 84% del total de las exportaciones mineras del país. Solamente en el último tiempo hemos visto con el alza del precio del litio, que fue básicamente un año y medio, este componente ha sido un poquitito menor. ¿No? Pero en general el cobre sigue siendo el rey de lo que es la industria minera. Y bueno, ya anticipé de cierta manera esta lámina, pero me parece importante volver a mencionarlo ahora para lo que viene en la presentación. Eh, Uno puede identificar desde el año 60 hasta la fecha, uno puede identificar prácticamente cuatro etapas de desarrollo de la industria del cobre. ¿Eh? La etapa vamos a decir, previa a la nacionalización, hubo un crecimiento, pero yo diría que fue más bien lento, con un crecimiento que no iba con una velocidad muy alta. Probablemente ese fue uno de los factores que alentó a nacionalizar la industria del cobre. Bueno, ahí también el otro lado va a decir de que precisamente las presiones por nacionalizar frenaron la inversión. Eso puede ser como el huevo o la gallina, ese debate, ¿no? Pero lo que me interesa más es mostrar cómo explotó la producción chilena desde fines de los 80 hasta los años 2000. En ese periodo el crecimiento fue extraordinariamente fuerte. Yo creo que fueron los boom de inversión más grandes de la historia de la minería moderna en el mundo. Luego una etapa siguiente donde se produjo más bien una consolidación hasta el 2014. No olvidemos que este es el periodo del superciclo, ¿no? Donde los precios estallaron, pero el crecimiento no fue tan acelerado como fue antes. Y ahora estamos en una etapa más bien de estancamiento, con un crecimiento incluso negativo en la producción nacional.
Y en este gráfico quiero también hacerme cargo de otra cosa que me parece relevante aclarar. ¿Cuál es la participación, vamos a decir, de mercado? ¿Cuál es la participación de Chile en la producción mundial de cobre desde 1800 hasta el año pasado? Esto es gracias a unos datos muy interesantes de la Universidad Católica de Chile, que ha recopilado estadísticas de Chile desde la época colonial. Y como pueden ver ustedes, las oscilaciones que ha tenido Chile en su producción respecto de la producción mundial han sido enormes. Ya Chile tuvo más de un 40% de la producción mundial hacia mediados, fines del siglo XIX. Pero con la llegada del salitre, la guerra del Pacífico y la explotación del salitre, se produjo un desplome gigantesco en la producción de cobre en Chile. Esto coincidió con el desarrollo de tecnologías de explotación masiva de yacimientos, sobre todo lo que fue el proceso de flotación desarrollado en Australia, Estados Unidos, que permitió la explotación de, como digo, yacimientos de menor ley, pero masivos. De ahí Chile se recupera con la llegada de tecnología extranjera, hay que decirlo. Luego viene esta etapa previa a la nacionalización, como decía, que se frena la inversión. Luego el boom que acabo de describir y ahora estamos en una fase de caída. ¿Ah? Reconozcámoslo, entre el 2000, entre fines entre el principio del 2000, perdón, hasta ahora hemos perdido 14 puntos en la producción mundial de cobre. Hoy tenemos el 23%, Chile, Perú el 13%, Congo 12% de la producción mundial. Y esto no solamente en cobre, ¿eh? Bueno, ha pasado en el molibdeno, ha pasado en el oro, ha pasado en la plata, pero en muchos casos estos son subproductos del cobre, así que no es tampoco algo que sea tan decisivo. Pero sí pasó también en el litio, ¿eh? Y eso también vale la pena recordarlo. Chile entre el 2000 y el año pasado pasó de 42 a 24% en la participación mundial de cobre. Por lo tanto, creo que hay un patrón detrás de esta pérdida de participación de mercado minero en el mundo y de la cual hay que hacerse cargo. Y es lo que voy a intentar explicar en esta sección, cuáles son sus desafíos. Yo creo que en primer lugar hay desafíos de orden operacional. Eh, la gran expansión minera de los años 90 fue sin duda épica, gigantesca, pero ese parque, esa inversión ha ido madurando y hoy tenemos un parque antiguo. Puede parecer tal vez extraño decirlo, pero sí, es un parque minero que ya ha entrado en la madurez y por lo tanto los desafíos y los problemas que hay que resolver van en aumento. Y al mismo tiempo se ha ido haciendo necesario incrementar los estándares ambientales, sociales y de gobernanza para dar cuenta de lo que es el segundo elemento, los desafíos institucionales y regulatorios. Ha habido cambios en el marco legal y regulatorio en las últimas décadas y las demandas de las comunidades, de los ambientalistas, ONGs, han ido al alza, con lo cual las presiones también han sido mayores sobre la industria. Y el desafío cultural, que yo creo que ya expliqué suficientemente, esto de extractivismo versus el motor de desarrollo, el balance ya no es tan claro en favor de que la minería es el motor de desarrollo, y eso también se ha ido colando en mayores desafíos. Y el resultado es que tenemos una industria minera que está muy desafiada en el país. ¿Cuáles son algunas de las variables concretas? Probablemente aquí para los ingenieros que me escuchan, el lenguaje va a ser tal vez más familiar. Eh, la caída importante de las leyes. Chile, pueden ver en el gráfico, Chile tenía leyes del orden superiores al 2,5% a principios de los años 2000 del siglo. Hoy hemos ido convergiendo a la ley del resto del mundo. Es decir, la ventaja geológica, por decirlo de alguna manera, ha ido decreciendo y eso tiene bastantes consecuencias. Las variables mineras como la cantidad de mineral a procesar, que es lo que estoy mostrando en el gráfico de abajo,
es necesario minar mucho más material para obtener la misma cantidad de cobre, mayores distancias de transporte, mayor necesidad de energía, el mineral se va haciendo más duro también, mayor necesidad de insumos. Es decir, toda esta situación va generando una nueva realidad. También hay otra cosa importante. Chile llegó a tener más del 40% de toda la producción de cobre vía óxido, que son los yacimientos, la parte superficial de los grandes yacimientos de cobre, que tienen un procesamiento más fácil, y eso se ha ido agotando rápidamente y hoy tenemos más bien la parte inferior de los yacimientos que tiene desafíos más importantes, ¿no? Em, y bueno, la cantidad de material minado por unidad producida ha aumentado 40% en este siglo. Para dar una idea de lo que significa en volumen esta situación. Eh, pero también ha habido otros elementos que creo que son muy atingentes para este foro con los ingenieros de Chile, y que tiene que ver con los proyectos, cómo se han ido desarrollando los proyectos. Nosotros en Plus Mining realizamos un estudio comparativo, y llegamos a la conclusión de que efectivamente desarrollar proyectos en Chile es difícil. Perdón, en el mundo es difícil, no hay duda de que hay eso, en el mundo hay sobrecostos en proyectos mineros del orden del 32%, pero en Chile ese sobrecosto es de mayor magnitud. ¿Ah? Estamos hablando en promedio, por lo menos en la muestra que utilizamos, 51%. Por lo tanto, Chile está por sobre, ¿ah? Y hay un desafío mayor en materia de materialización de proyectos. ¿Cuáles son las razones? Creo que es un debate abierto aún. A mí me gustaría mencionar algunos factores. eh, las condiciones, los proyectos se han ido desarrollando en localizaciones cada vez más difíciles, donde las condiciones climáticas son desafiantes. Estoy hablando de la alta cordillera. Eh, eh, Hay proyectos de mayor complejidad que hay que desarrollar, y el aumento de estándares también me parece que ha sido un desafío que no se ha procesado suficientemente bien o no a la velocidad suficiente para poder adaptarse a ello. Pero tenemos una realidad desafiante en materia de implementación de proyectos. Y por lo tanto, si proyectamos la situación de Chile en materia de producción de cobre, vemos que si no hay nuevos proyectos, la producción del país va a caer 1% en promedio anual. ¿Ah? Por lo tanto, los proyectos son fundamentales para que haya evitar, digamos, la continuación de la caída de la producción de Chile. Esto no es tan fácil, porque alguien me podrá decir, bueno, es cosa de hacer los proyectos, pero si vemos la historia, entre el 2014 y el 2023, aún a pesar de los proyectos que se hicieron, Chile perdió 1,1% anualmente. Por lo tanto, este 1% que estamos proyectando acá sin proyectos, me refiero en etapa de factibilidad o prefactibilidad o anteriores, eh, no sería tan descabellado pensar de que podría continuar. ¿No? Eh, Dicho de otro modo, la responsabilidad está en cómo podemos desarrollar el tema de los proyectos de una manera más efectiva. Y bueno, la competitividad del país ha ido retrocediendo como consecuencia de lo que estoy explicando. Si comparamos el costo de Chile con el del resto del mundo, eran a comienzos de siglo bastante similares. Sin embargo, hoy los costos chilenos que están en la línea gris están por arriba de lo que es el costo de producción en el resto del mundo, como resultado obviamente de lo que he estado mencionando. Eh, ¿Qué desafíos son los más importantes que abordar? Yo creo que aquí es donde hay que poner atención y ojalá concentrar las energías, las fuerzas, congregar voluntades en torno a lo que tenemos que hacer. Primero, hay un tema muy relevante con la infraestructura. La industria minera chilena ha ido mutando, ha ido cambiando. Como ya lo decía, estructuralmente los yacimientos son
más grandes, más complejos, necesitamos infraestructura que vaya acompañando esa situación, especialmente lo que es transporte, puertos, almacenamiento. Eh, el tema del agua, eso ya es un cambio estructural que se produjo. Eh, el agua continental ya no está disponible y por lo tanto ahora todo proyecto eh, va necesariamente que absorber agua desde el mar, lo que plantea una situación que voy a explicar más adelante, pero ciertamente cambia la estructura de costos de los proyectos. El agua del mar puede significar versus el agua continental un incremento de 10 veces en promedio. Eh, Estoy hablando cuánto cuesta el insumo en sí mismo. Por lo tanto, ese es un cambio muy importante que abordar. Si lo pudiera resumir en algunos factores, ¿qué es lo que ha pasado en Chile en las últimas décadas? Yo creo que ha habido cambios regulatorios en materia de propiedad minera que no se abordaron a tiempo. Se lo voy a explicar más en detalle. El tema de aprobación de proyectos entró en una fase de discrecionalidad compleja. La judicialización que ha venido acompañada porque actores principalmente ambientalistas han comenzado a intervenir, eh, ineficiencia en los tiempos de los permisos ambientales, etcétera. La carga fiscal ha ido aumentando y me parece que en materia de infraestructura y logística el Estado también ha ido rezagado. Por lo tanto, aquí resumo de cierta manera los desafíos que han ido generando. Ahora, esto se reduce en inversión. Hemos venido monitoreando en Plus Mining la inversión minera que es aceptada para tramitación ambiental en el Servicio de Evaluación Ambiental en Chile desde el 2015 a la fecha. Y fíjense ustedes la tendencia, eh, eh, con altos y bajos, pero creo que la inversión que está entrando, es decir, son proyectos que están recién sometiéndose a los permisos, ha ido con una tendencia a la baja. Y yo creo que no podemos dejar de lado el tema político, ¿no? No quiero entrar en esta materia de una manera directa o centrarme en ello, pero yo creo que no se puede ignorar. Cuando partió la discusión de una nueva constitución hace 10 años, ya comenzamos a ver una caída en la inversión. En el 2019, cuando se produce el estallido social, había habido una recuperación de la inversión, pero después de eso, y con el proceso constituyente incluido, aquí sí que tuvimos un impacto muy fuerte en la inversión que se somete a evaluación. Luego, cuando eso termina, eso es interesante también, se produce un efecto de una sola vez de aumento en la inversión minera sometida a evaluación ambiental, que yo creo que fue simplemente que muchos de los que estaban aguantando mientras estaba acá la incertidumbre, aprovecharon cuando se restablece la normalidad, de cierta manera, o aumenta la certidumbre, eh, mandan la inversión a evaluación. Sin embargo, de nuevo este año estamos con una caída importante, esto es hasta 16 de noviembre, o sea, es bastante actualizado. Vamos a tener una cantidad de proyectos enviados a evaluación que es muy bajo. Por lo tanto, esto no nos da demasiado optimismo respecto de cómo estamos entrando. Y ciertamente el tema de la permisología ha sido mencionado como uno de los problemas y nosotros estamos de acuerdo. No es el único, ¿eh? Como espero que el resto de la presentación ya haya dado cuenta de que no es el único problema. Pero si vemos los permisos, también aquí hicimos unos cálculos y bueno, en base a la Comisión Nacional de Productividad precisamente, y si uno ve el total, ¿qué es lo que dice la norma? La norma habla de 54 meses en total. Eso es lo que debería tardarse el procesamiento de un proyecto a nivel de permiso. Sin embargo, la realidad es que estamos en 107 meses, es decir, 9 años. Eso significa un aumento enorme y además hicimos un cálculo adicional, un año de menor tiempo de tramitación en un proyecto minero estándar equivale a un 1,6% de impuesto corporativo. Eh, por lo tanto, si la tramitación de un proyecto se reduce en 5 años, que es más o menos
el gap que hay actualmente, por cada 1.000 millones de dólares de inversión, el fisco recibiría 320 millones en recaudación fiscal. Es decir, hay un costo de oportunidad enorme que le está significando al país tener esta ineficiencia a nivel de permiso. Otro elemento que mencioné es el tema tributario. Hicimos también en Plus Mining unos cálculos de qué significó para Chile el royalty. Y bueno, teníamos antes en Chile un 39% en promedio de carga tributaria para minería. Con la nueva carga tributaria llegamos prácticamente a 46%. Esto es con un precio de largo plazo del cobre. Hay otros cálculos a la izquierda, a la derecha, con otro tipo de precios de cobre, pero en general Chile pasa a ser bastante más caro. Si lo vemos, por ejemplo, con algunas jurisdicciones mineras en Canadá, la barra naranja, en Australia, en la línea amarilla, Arizona, Estados Unidos. Bueno, quedamos por encima, y bastante por encima de eso y también de Perú. Por lo tanto, hay una tendencia de ese tipo. Otra cuestión es el tema de exploración. La exploración es una inversión de riesgo en minería, por lo tanto es muy sensible al riesgo político. Y aquí también hay una caída muy fuerte. Chile ahora ocupa el puesto 49 y es el país con mayor aumento en la percepción de riesgo político para la exploración minera entre el 2018 y el 2023. Allí pueden ver ustedes que estaba aquí Chile, mientras más abajo mejor, pero ahora pasó aquí arriba y está en la parte superior de la parte riesgosa, ¿no? Hay varias jurisdicciones, Brasil, Argentina, que están en niveles más bajos, ¿no? Eh, y eso es muy importante porque la oportunidad que ofrece actualmente la transición energética es muy evidente. Y fíjense ustedes cómo el gasto en exploración en países como Canadá, Australia, Estados Unidos ha aumentado entre 2014 y 2023. Ellos han aumentado su gasto en exploración. ¿Por qué? ¿Qué? Porque han podido ofrecer estabilidad, eh, que lamentablemente en América Latina ha caído, también África, otras regiones no han podido ofrecer. Aquí vemos la caída de Chile, se ha ido recuperando los 2 últimos años, eso es cierto, pero si vemos la película completa, ha habido una caída en el monto de exploración en el país. Yo creo que esa es la oportunidad que no estamos aprovechando. Chile podría perfectamente estar aumentando sus tasas de exploración como los tiempos aconsejan. Y bueno, eh, yo personalmente he dado esta batalla, con Ricardo Nicolau lo hemos hablado muchas veces, digamos que yo me siento un poquitito como el Quijote aquí peleando una pelea más cultural, más de ideas, no dejarle la cancha al extractivismo, porque realmente es muy débil su sustento ideológico, y el desarrollo sustentable hay que reivindicarlo porque es el camino que corresponde para crecer, ¿no? Eh, Aquí tenemos el contraste, ¿no? La visión extractivista busca un cambio en la dirección de las políticas económicas de bastante envergadura, busca que las industrias de recursos naturales queden supeditadas a las políticas industriales. Y bueno, y el ejemplo del litio yo creo que lo refleja muy bien, digamos. O sea, ¿cuánto tiempo se ha perdido con la famosa historia de que no hagamos batería? Y mientras pasa el tiempo con esa quimera, la producción de litio ha aumentado mucho menos de lo que podría en nuestro país. Yo creo que es un buen ejemplo de esa situación. Y bueno, acá de nuevo la oportunidad que tenemos en América Latina. Aquí estoy reflejando la pelea geopolítica que hay actualmente. Eh, Estos son los minerales: cobalto, litio, cobre, níquel, bauxita, grafito, tierras raras y hierro. ¿Cuánto de estos minerales críticos está en los bloques actualmente en disputa? Me estoy refiriendo al bloque occidental encabezado por Estados Unidos, que es la barra azul. En el caso del cobalto, 22% control, litio 30% control, cobre 21% control, eh, versus lo que es el bloque de China, Rusia,
que tiene estos porcentajes en rojo en cuanto a control. Tierras raras es fuerte el control del bloque rojo, por decirlo así. Pero queda el bloque verde, y el bloque verde son los países mineros top, ¿no? Los países que tienen un potencial de minero importante, que son los que podrían aprovechar precisamente este gran interés que hay por los minerales críticos. Y la oportunidad es gigantesca porque esto es un cuadro, el de la izquierda de la Agencia Internacional de Energía. Aquí están varios de los minerales críticos, como pueden ver en la lista, y acá se enumeran todas las actividades, todas las actividades donde los minerales críticos son cruciales. Tenemos el desarrollo de la energía eólica, de la energía solar, etcétera, etcétera. Y lo que es interesante es que el cobre es el único mineral que marca en todas las casillas. Eso quiere decir de que todas las actividades críticas para la transición energética requieren cobre. Y en contraste al litio, ojo también con eso, el litio solamente es importante para el almacenamiento de energía. ¿Ah? Claro, es bien importante para eso, pero no es importante para el resto de las actividades económicas. Y en América Latina se encuentran el 30% de las reservas de minerales críticos del mundo, aunque el 15% de la superficie terrestre corresponda a el subcontinente latinoamericano. Por lo tanto, hay una proporción mayor de recursos críticos de lo que es el propio territorio de América Latina. Esa es la oportunidad. Bueno, pero Chile tiene un portafolio de inversión de todas formas significativo, a pesar de los problemas que he mencionado. Chile tiene 84.000 millones de dólares en un pipeline. ¿Cuál es el problema? El problema es lo que explica el gráfico a la derecha, que el 88% de esta inversión son para mantener el negocio, no son proyectos nuevos. ¿Ah? Solamente un 12% son proyectos nuevos que nos permitirían aprovechar mejor esta oportunidad. Bueno, pero yo quiero concluir con algunas cuestiones donde creo que Chile tiene oportunidades, ¿no? Y que deberíamos saber explotar. Eh, la primera es que transformando estos desafíos en oportunidades, ese es el título de esta lámina. Si uno ve este mapa donde nosotros hemos definido dónde están las prioridades de innovación en la minería, acá está dividido en la parte de lo que es el procesamiento minero, perdón, el método en la mineración directamente, rajo abierto, en mina subterránea, y en la parte de procesamiento, nosotros vemos que en lo que es lixiviación de sulfuros primarios hay una oportunidad enorme donde Chile está jugando un rol importante. Eh, este es el gráfico que muestra el total de recursos que hay y la producción minera actual es una fracción muy pequeña de todo lo que es el volumen de recursos que existe. ¿Ah? Y además si vemos la evolución que ha tenido, este gráfico me parece muy importante también de clarificar, cómo desde el siglo XX, comienzo del siglo XX, la cantidad de cobre, que es la barra roja, ha ido aumentando significativamente, a pesar de que la ley ha ido cayendo. A principios del siglo XX, el año 1900, la ley promedio era de 4%, pero se producían 450.000 toneladas de cobre. En la medida que fueron ocurriendo quiebres tecnológicos importantes como la flotación, el procesamiento de alto volumen, el flash smelting, los molinos SAG, etcétera, eso ha ido permitiendo un procesamiento mayor y un aumento de la producción, a pesar de la caída de él. Ese camino es el que tenemos que recorrer. Y la hidrometalurgia es la que está, me parece a mí, en la última etapa dominando los posibles quiebres tecnológicos y donde Chile tiene, me parece, un avance significativo a escala internacional. Eh, Ahora, el camino de la internacionalización de nuestras empresas es también fundamental. Esta es una estadística de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales que muestra de que las exportaciones de nuestras METs, las METs son las empresas proveedoras de la minería que se consideran exportadoras, innovadoras, ¿ah? Es una terminología australiana, pero que se tiende a usar internacionalmente.
Bueno, habla de que hay un aumento en la cantidad de empresas y en la cantidad de montos exportados. Eso daría la sensación de que tenemos un desempeño positivo. Nosotros hacemos un llamado a que se mejoren estas estadísticas porque tenemos la impresión de que estas cifras están considerando simplemente todas las empresas que exportan y que son proveedoras, pero en ello hay muchas empresas que son subsidiarias de internacionales. ¿Ah? Yo creo que hay que hacer un refinamiento mayor en la estadística para realmente monitorear dónde se está generando el, el desarrollo de estas empresas proveedoras e innovadoras de la mano de la industria minera. Eso es clave para poder avanzar. Y por último, quiero mencionar también una analogía entre lo que fue el desarrollo de la red de energía en el país con lo que está ocurriendo con el agua, ¿no? Pensando en el rol que la minería puede jugar. Eh, la red eléctrica en el norte de Chile se fue consolidando de la mano del desarrollo de la minería y eso permitió dar luz a un sistema integrado del norte, ¿no? Eh, Hoy por hoy tenemos un fuerte desarrollo de la industria de la energía renovable, que ciertamente también, gracias a la demanda de la minería, ha tenido un desarrollo acelerado. Esperemos que eso termine llegando y beneficiando a todo el país a través de las redes de distribución, que de nuevo están frenados esas inversiones por largos procesos de inversión, permisos, conflictos, etcétera. Pero lo que yo quería decir es que lo que está ocurriendo actualmente en minería es que hay un aumento muy fuerte del uso del agua de mar, que está generando una potencial red de agua para el norte del país, que podría transformar el norte de nuestro territorio. Eh, Imaginen lo que podría significar que toda esta red se interrelacione y logre, gracias a una energía barata, reducir costos de bombeo y de distribución para lo que es la producción de otro tipo de actividades económicas. Esa es una gran oportunidad que tiene Chile de la mano de la minería y que me parece que no podemos dejar de visualizar. Termino con dos láminas. Gracias por la paciencia de esperarme hasta el final. Yo creo que el desarrollo de los países ricos en recursos naturales no tiene un rumbo predefinido, no está garantizado. Por lo tanto, tampoco para los que somos mineros de corazón, tampoco podemos pensar de que la minería tiene la carrera ganada. Eso no es así. Los recientes premios Nobel, Acemoglu y otros, Robinson, lo dice muy claramente, son las instituciones la clave. Pero ahí es donde no hay que perderse, porque tenemos que construir y solidificar instituciones sobre la base de lo que somos realmente competitivos, que es la minería y otras actividades de recurso natural. Y no desviarnos con los cantos de sirena de que tenemos que alejarnos de la actividad minera para empezar a producir otros bienes en los cuales no tenemos ventajas competitivas o nos vamos a demorar mucho tiempo en poder desarrollarnos, ¿no? Es al revés, tenemos que aprovechar dónde somos competitivos para a partir de ahí desarrollarnos. Y los problemas de la industria minera actual son una gran oportunidad. Todos los problemas que hay que resolver de las bajas de ley, del uso del agua, conexión de la energía barata, eh, transporte, todo eso son oportunidades para que empresas chilenas, universidades chilenas, se conecten y busquen las soluciones y las conviertan en industrias, en empresas competitivas y que sean competitivas a nivel internacional. ¿Ah? Así que me parece que estamos en un momento crucial. El futuro ciertamente está en juego. Tenemos que ganar esta batalla cultural. Eh, y por último, mi última slide, esta sí que sí, quiero dejar algunos mensajes bien concretos de lo que creo que tiene que hacer Chile en este minuto. Primero, hay una oportunidad enorme que creo que en Chile no se está procesando suficientemente bien. Este cambio hacia la electromovilidad, la transición energética más bien, va a realmente requerir más minerales y eso, para eso hay que ponerse las pilas, para eso tenemos que tener claro que tenemos que hacer más minería
y destrabar el camino para eso, ¿no? No tenemos una política de minerales críticos. ¿Por qué no tenemos una política de minerales críticos en Chile? Australia la tiene, todos los países consumidores la tienen, Canadá la tiene. ¿Por qué nosotros no pensamos como país cómo aprovechar esta oportunidad a través de una política integral? Otra cosa que me parece importante, aprovechar la experiencia minera chilena para apoyar el desarrollo de otros países. Creo que lo que Argentina, van a ocurrir cosas en Argentina, tenemos que estar presentes en Ecuador y en otros países más. Creo que el sistema educativo chileno está muy desconectado de lo que son las necesidades de la minería. Eh, eh, Estoy hablando desde la educación básica hasta las universidades también. Eh, Hay que alinear mucho mejor ambas situaciones. Creo que el Estado necesita una reingeniería enorme, se necesita profesionalizar. Eh, no estoy diciendo que hay que hacer lo mismo, pero uno ve que en países como Argentina, con el presidente Milei, ahora en Estados Unidos, con los anuncios de Trump, ciertamente son políticas, digamos, que tal vez son vistas como extremas, ¿no? Pero están planteando temas de desregulación, temas de reducción del Estado o simplificación del tema permiso. Incluso Europa, estaba escuchando algunos programas recientemente y ellos se están dando cuenta de que están, con los cambios que está habiendo, no pueden seguir apostando a quedar como el jamón del sándwich entre Estados Unidos y China. Europa está llena de regulaciones, de beneficios sociales, pero si no se ponen las pilas y compiten, no les van a pasar por encima Estados Unidos y China. Eh, bueno, también propongo que la institucionalidad ambiental tenga un cambio muy sustantivo. Eh, Me animo a pensar que la institucionalidad ambiental tiene que ser profesional, no política. Tiene que haber una instancia política en alguna instancia inicial de un proyecto, pero de ahí en adelante tiene que ser profesional. Eh, y por último, creo que no hay que olvidar que las empresas del Estado, que son importantes para el modelo integrado que yo mencioné anteriormente, las empresas del Estado mineras tienen que ser efectivas, ¿no? Sin ellas va a ser difícil, va a quedar el campo abierto para el nacionalismo de recursos y probablemente no vamos a poder desarrollar todas las potencialidades que tiene la industria minera en el país. Pero las empresas del Estado, Codelco, Enami, están atravesando momentos difíciles, ¿no? Y hay que ver cómo enfrentarlo. Bueno, eso. Muchas gracias. El Plus Mining vamos a cumplir 10 años en este tipo de pensamientos y reflexiones, así que espero que hayan podido disfrutar de esta presentación y muy atentos a sus comentarios y preguntas. ¿Mm? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Muchas gracias por tu presentación y tu disposición. La verdad es que fue mucha la información que nos entregaste. Vamos a necesitar un tiempo para analizarla, pero aquí tú lo que hiciste fue una presentación muy positiva, con una visión de propuestas concretas que es necesario realizar para poder mejorar lo que tenemos. Eh, vamos a dar paso a algunas preguntas que nos están haciendo. Te las voy a elegir algunas. Em, Hernán Urra nos plantea que, según las estimaciones de la Corporación de Bienes Capital, para el próximo quinquenio va a haber un importante crecimiento en la inversión minera en Chile. Eh, y eso no coincide con los puestos en esta presentación. Si puedes hacer algún comentario. Sí, yo creo que sí coincide, ¿ah? De hecho, mencioné de que el monto de inversión en Chile es del 84.000 millones de dólares. El problema que yo planteo no es la falta de inversión. El problema que yo planteo es que la inversión es simplemente para mantener nuestro parque industrial minero, no es para crecer. Tenemos un problema de nuevos proyectos que aumenten la capacidad productiva. Es ahí donde veo la dificultad. Y el segundo problema que veo es que la inversión que es enviada para evaluación ambiental, que de cierta manera
es un leading indicator de qué es lo que viene más adelante, eso también se ha ido debilitando en los últimos años. Esos son los problemas que veo, pero ciertamente para un parque industrial somos el quinto país minero más grande del mundo, tiene que haber mucha inversión para poder mantenerse competitivo. Mm. Muchas gracias. Eh, Francisco Miranda plantea de que se venden, de que Chile vende mucho, lo llama él, mineral crudo al mundo, pero no hay una venta de tecnologías, maquinaria o servicios de ingeniería. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué crees tú que se está haciendo para mejorar esta exportación de conocimiento? Sí, lo mencioné también en una lámina final, probablemente la pregunta llegó antes de que llegara esa parte de la presentación, ¿no? Creo que eh, el desarrollo de empresas que son proveedoras de bienes y servicios, que realmente son chilenas, hay algunos segmentos donde estamos avanzando bien. Y lo mencioné, el tema de la investigación sobre la exhibición de sulfuros primarios. Me parece que ahí Chile está con una posición competitiva muy fuerte, hay investigación muy interesante. Y está llegando a la fase comercial. Me parece que ahí hay un ejemplo interesante. Pero me parece que en otras cosas no hay un avance muy sustantivo. Son más bien casos aislados, me parece, lo que tenemos. Por eso yo en la presentación mencionaba de que es muy importante que haya una buena medición de efectivamente qué está ocurriendo, cuáles son las empresas que están vinculándose, prestando servicios, vendiéndole bienes a la industria minera, cuáles son incluso capaces de exportar. Me parece que las estadísticas no nos están acompañando suficientemente para poder entender el fenómeno y poder saber a qué atenernos sobre esto. Mm, perfecto, muchas gracias. Germán Millán pregunta sobre la competitividad real de nuestras empresas para salir del país. Si SQM está en Australia y AMSA está dando pasos en Perú, ¿no debería estar Codelco expandiendo sus capacidades para minar cobre fuera de Chile? ¿Qué pasa con los proveedores nacionales? Sí, bueno, es una pregunta clave porque en lo que decía al principio, ¿no? Cómo romper esta barrera del ingreso medio, ¿no? La trampa del ingreso medio. Un elemento clave es la internacionalización de las empresas. O sea, cómo las empresas nacionales logran ir afuera de manera competitiva, porque eso arrastra, ¿ah? Va arrastrando a una serie de actores de la economía nacional. El ejemplo es BHP. BHP, una empresa australiana, eh, permite de que muchos proveedores australianos también vayan de la mano con su presencia en algunos otros países, ¿no? Y en ese sentido, sí, yo estoy de acuerdo que Antofagasta y SQM están dando, yo creo, los primeros pasos. Lo han intentado antes, pero me parece que esta vez están dando pasos más sustantivos que van a permitir que este proceso se inicie a una escala mayor. Y eso es auspicioso. Eh, Ahora, si lo debe hacer Codelco, ahí yo creo que el tema de Codelco necesita un análisis más especial. ¿Ah? Codelco tiene demasiados desafíos que atender en Chile en este minuto. Eh, eh, Estoy bastante preocupado por lo que está ocurriendo con los proyectos estructurales. Por lo tanto, preferiría que el foco, al menos en los próximos años, se concentre en sacar muy bien adelante los proyectos antes de pensar en una estrategia de internacionalización que eventualmente puede tener sentido con lo que está pasando en Argentina, en Ecuador, en otros lugares. Hay una experiencia, sin duda, pero primero resolvamos la situación en casa, porque si no, eh, tal vez, tal vez se nos hunda el bote antes de tiempo. ¿Mm? Ya, eso es súper Y bueno, razonable. y los proveedores ya creo que lo comenté en las respuestas anteriores. Mm. Gracias. Claudia Rodríguez pregunta, en este escenario, ¿cómo ves tú la irrupción de la República Democrática del Congo? Bueno, el Congo ha sido, junto con Zambia, han sido históricamente actores de primera línea en producción de cobre.
no olvidemos que incluso se llegó a constituir un cártel entre Perú, Chile, Zambia y Zaire en ese entonces, ¿no? Eso fue el CIPEC. Siempre ha sido una zona muy rica de producción, pero bueno, estuvo muy frenada por una serie de problemas políticos precisamente, ¿no? La producción en Congo estuvo detenida, la inversión también estuvo detenida. Y lo que está pasando ahora es que, dado toda esta gran oportunidad que yo estoy explicando con la transición energética, se está produciendo bueno, una revalorización de lo que se puede hacer en el Congo. Hay una cosa muy importante. El mejor proyecto de cobre que se ha inaugurado en los últimos 5 años se hizo en el Congo, Kamoa-Kakula. Es por lejos el mejor proyecto que se ha hecho en la industria del cobre en los últimos años. Por lo tanto, eh, yo no subestimaría el potencial que tiene ese país. Tiene, por supuesto, grandes riesgos políticos, pero este ejemplo de Kamoa-Kakula puede ser algo muy significativo. Gracias. Martin Collil nos hace dos preguntas. La primera, con la demanda creciente de cobre para electrificación, electromovilidad, si existe un riesgo de sustitución de cobre en el mediano y largo plazo. Y la segunda es si visualiza la consolidación y apertura de empresas de servicio de alta tecnología para la minería mundial desde Chile. Bueno, el tema de la sustitución también es un tema peleagudo porque, dado todos los problemas que estamos viendo para desarrollar proyectos, lo que está pasando es que los consumidores aguas abajo de cobre se están poniendo muy nerviosos, porque dicen, bueno, esto es muy complicado, digamos, yo tengo precios sobre $4, y además me están diciendo de que no va a haber proyectos. Por lo tanto, sí ha habido y está habiendo intentos por sustituir. Eh, Esto es una batalla permanente, ¿ah? No quiero tampoco ser demasiado alarmista en esto, porque el tema de sustituir el cobre por otros minerales es una cuestión que está en el tapete y es una batalla del día a día. Pero sí es cierto que en los últimos años se empieza a ver más interés de algunos eh, eh, productores de aire acondicionado, por ejemplo, de probar aleaciones nuevas de aluminio que puedan reemplazar al cobre. Se empiezan a ver cosas. Yo creo que es una preocupación muy válida y que no hay que perder de vista. Eh, el, esto de los altos precios del cobre no es una avenida de un solo sentido. También tenemos que pensar de que esto tiene que balancear con mantenernos competitivos en el largo plazo, y eso significa poder dar garantías a todos los consumidores de cobre de que va a haber cobre. ¿Eh? Sí, y la segunda pregunta no sabría muy bien cómo contestarla porque creo que ya he enunciado de que me parece que hay algunos ejemplos positivos donde empresas chilenas están siendo competitivas a nivel internacional, pero no me parece que sea un fenómeno tan masivo todavía, ¿no? Eh, por lo tanto, creo que hay casos esporádicos, pero no una situación más masiva de desarrollo de proveedores competitivos a nivel internacional desde Chile. Perfecto. Oscar Villarroel pregunta, en tu opinión, ¿cómo debiera intervenir el Estado y qué mecanismos propones para generar una política de educación para crear profesionales para la minería del futuro? Bueno, el tema educacional lo mencioné en mi última slide. Yo le asigno mucha importancia porque si no tenemos una población que entienda lo que es la minería de manera realista, eh, va a ser muy difícil que podamos enfrentar estos desafíos y aprovechar las oportunidades. Eh, yo soy bien ambicioso en ese sentido. Yo creo que el currículum nacional, lo que se enseña en los colegios, debería tener contenido minero. Los chilenos deberían entender qué significa la industria minera.
desde niños. Eh, y, por lo tanto, vería que futuras autoridades pudieran ir incorporando, el Ministerio de Educación pudiera ir conversando con el Ministerio de Minería y incorporar desde el contenido inicial explicaciones realistas de lo que es la industria minera para evitar los mitos, ¿no? Para evitar los mitos de que la minería se hace con el chuzo y la pala, por ejemplo, y no es una actividad industrial. Eh, creo que hay mucho trabajo que hacer ahí. Después en las universidades yo también veo desafíos enormes. Eh, en mi experiencia personal me ha tocado ver la realidad de otros países como Australia y es notable cómo se generan empresas a partir de las universidades. Y eso se produce porque las universidades participan junto con el Estado y con las empresas en unidades de resolución de problemas, por decirlo así. Es decir, las empresas a una instancia preestablecida donde se dicen, yo tengo este problema, ¿qué pueden hacer ustedes? Y las capacidades de investigación se aplican a eso. Y de eso puede salir una empresa, ¿eh? Una empresa que después vende servicios afuera. Yo creo que ahí nuestro sistema no es tan efectivo en conectar la realidad nacional con las capacidades de investigación a nivel universitario y posuniversitario. Gracias. Andrés Aguirre nos pregunta, en base a tu visión de China, de la economía mundial, de lo difícil de desarrollar proyectos, la transición energética, ¿cómo proyecta el precio del cobre para los próximos 5 años? Bueno, eh, saludo a mi amigo Andrés, si es que es el mismo Andrés Aguirre que yo conozco. Eh, bueno, vengo llegando de China, precisamente, estuve ahí la semana pasada y volví con menos aprensiones de las que probablemente se forma uno como observador externo, ¿no? China China sigue muy pujante. Por cierto que hay problemas, pero uno ve un país que está en marcha y con mucha fuerza. Eh, es cierto, la oferta está desilusionando, la capacidad de crecer está desilusionando, por lo tanto, los desbalances que se prevé para el mercado del cobre son grandes, ¿no? Va a haber déficit de cobre. Y eso inevitablemente va a significar precios más elevados. Eh, hago de nuevo tomo como base la pregunta de la sustitución. Sí, va a ser bueno que tengamos precios altos, yo creo que va a ser así, pero no nos vayamos a pasar de rosca al punto de que comprometamos la demanda de la próxima década con mayor sustitución y por lo tanto menor consumo de cobre. Yo creo que ese equilibrio tenemos que procurarlo de alguna forma. No nos quedemos solo con la buena expectativa de precios, que siempre es bienvenida, pero no nos pasemos de rosca porque hay otra historia que puede ocurrir si vamos demasiado lejos. Perfecto, muchas gracias. Y saludos también a Andrés, a quien conozco hace mucho tiempo. Cristian Larrondo pregunta, ¿qué se puede hacer para evitar el enorme desvío en costos que tienen los proyectos mineros? Uf, esa es una pregunta muy importante y muy difícil. Sí, Yo así di es. algunas, sí, algunos elementos, pero me parece que es un tema de discusión y debate, ¿ah? Yo no me atrevería a dar demasiadas luces sobre eso. Sí creo que me parece que hay que reforzar el tema de las capacidades de generación de profesionales, ¿eh? Es un punto de partida eh, que no podemos olvidar. Hay que reforzar la cantidad y la calidad de profesionales porque las demandas me parece que no están siendo totalmente satisfechas, ¿no? Eh, me parece que ese es un punto de partida, pero después hay una serie de otras complejidades, mayor coordinación entre la empresa ingeniería y la empresa mandante del proyecto. Creo que también ahí hay necesidad de mejorar algunos engranajes que permitan alinear bien el desarrollo de los proyectos.
Eh, eh, bueno, eso, yo creo que es un tema muy difícil. Yo creo que también eh, incide el apresuramiento de pronto que se genera en torno a algunos proyectos de parte de los inversionistas. Sí. Eh, en fin, es de una complejidad enorme, pero también de gran trascendencia. No sé si puedo decir mucho más aparte de eso. Perfecto, muchas gracias. Em, a ver, acá hay dos preguntas que las voy a fundir en una de Hernán Cuadro y de Cristian Larrondo en relación a la necesidad de aumentar la capacidad de fusión de concentrado de cobre en Chile y si tú ves que es irreversible la situación actual de fundición en Chile. Sí, bueno, esa es una pregunta que me hacen en todas las presentaciones. Así que yo creo primero, yo creo que el avance de la hidrometalurgia es un factor que a veces se ignora en esta discusión. Eh, Me gustaría partir desde ahí primero. ¿Ah? Que hay avances muy interesantes en materia de hidrometalurgia que van a ir haciendo este camino viable y de pronto no tan necesaria el camino de la pirometalurgia. Estoy hablando de un tema, por supuesto, como una tendencia, no estoy hablando de la situación actual, pero me gusta partir por ahí. Segundo, yo creo que la industria internacional tiene una capacidad de fusión instalada ya en países como China que hace muy difícil que existe espacio para capacidad de fusión en países como Chile. Eh, Más aún, el tema geopolítico está acelerando el desarrollo de fundiciones en Asia, sobre todo, para evitar el tema de las sanciones del mundo occidental sobre el mundo asiático. Y eso está dando luz a fundiciones en Kazajstán, en Uzbekistán, en la misma Rusia. Eh, China no se detiene. Por lo tanto, desde el punto de vista del espacio que queda para construir fundiciones, yo lo veo bien limitado. De hecho, los cargos de tratamiento y refinación, que es el precio que cobran las fundiciones por procesar el concentrado, está en mínimo histórico. Eh, y las últimas negociaciones que precisamente ocurrieron en Shanghái hace unas semanas atrás, hablaban de valores que estaban por debajo del punto de equilibrio incluso de varias fundiciones chinas. Eh, por lo tanto, la situación de mercado se ve muy compleja. Ahora bien, hay un factor geopolítico también que no se puede ignorar, y es que Chile como mayor productor de cobre del mundo no puede estar absolutamente expuesto a una situación de dependencia de otros procesadores. Eh, pero eso me lleva a pensar de que la mejor respuesta sería que Chile tiene que mantener una capacidad de fundición suficiente para disuadir cualquier eventual intento de aprovechamiento de una condición de dependencia, ¿no? Mm. Y eso significa mantener una cierta capacidad de fundición, la cual de todas maneras tiene que ser eficiente, en lo cual estamos al debe en Chile en una gran proporción. Sí, así es. Eh, entonces, mi respuesta, yo sé que tiene una complejidad porque mencioné muchos elementos, pero desde el punto de vista comercial no le veo sentido, pero desde el punto de vista más geopolítico, creo que hay un espacio que hay que preservar, pero haciendo un esfuerzo importante por mantener la eficiencia en nuestra capacidad de fusión. Perfecto, estamos llegando casi al final de la conferencia. Una última pregunta. En relación a la permisología que tú planteaste, ¿crees que se está haciendo lo necesario para reducir los plazos? ¿Cómo es la disposición de los distintos gobiernos al respecto? Sí, qué bueno que recibir esta pregunta y que sea la última, porque me permite hacer un planteamiento más agresivo.
querido tocayo Juan Carlos. Eh, Fíjate que yo quiero valorar primero de que se hayan presentado estos proyectos de ley que están intentando reducir en un 30% los tiempos de procesamiento de los permisos, ¿no? Yo creo que es una cuestión muy valorable que finalmente haya habido un gobierno que lo haya entendido y al parecer en varios, por el avance legislativo, parece haber consenso o una mayoría que entiende que hay que hacer algo al respecto. Eso yo lo valoro súper bien. Sin embargo, eh, cada vez me convenzo más de que eso va a ser insuficiente. La magnitud del problema es mucho mayor de lo que estos proyectos de ley van a permitir hacer. Por eso que en mis últimas láminas mencionaba que necesitamos cambios más profundos, realmente una reforma al Estado profunda que profesionalice el tema, que limite el factor ideológico, los caudillismos políticos a nivel regional, activistas políticos dentro de las agencias del Estado. Eso es una maraña que de una manera u otra va atrapando, enlenteciendo el proceso de permiso. Y creo que las reformas podrán mejorar, y bienvenido sea, pero necesitamos algo más profundo que eso. Mm. Muchas gracias, coincido completamente con tu punto de vista. Bueno, estamos llegando ya al término de la conferencia. Quiero agradecerte en nombre del instituto tu disposición y a todos los asistentes que se han quedado hasta el final a escuchar las preguntas. Ha sido una presentación muy interesante. Bueno, y que tengan un buen día a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.